de 5.500 desplazados de sus hogares por las inundaciones producto de las últimas lluvias. De acuerdo al último relevamiento, a nivel país descendió el número de personas desplazadas por la disminución de evacuados y evacuadas y autoevacuadas. Actualmente permanecen 681 personas en ese estado de evacuación, 4.901 autoevacuadas y a su vez se reportan 6 rutas nacionales cortadas. De ese total de personas, 2.194 corresponden al departamento de Canelones, 2.556 a Durazno, 185 a Florida y 647 a San José. Durazno es el departamento donde se dio el mayor aumento de personas desplazadas en las últimas horas. El intendente canario, Marcelo Metediera, estuvo recorriendo las zonas afectadas del departamento. Buen mediodía, un gusto saludarles en esta edición de Mediodía de TV Ciudad. Saludo también a quienes nos están siguiendo a través de 107.7 de FM, la radio de la Universidad de la República, una Uniradio, además de quienes nos siguen por la señal digital 6.1 en YouTube y en tvciudad.ui. Decirles que tenemos 22 grados de temperatura a esta hora, estamos esperando una máxima de 25 y el cielo se encuentra algo nuboso y nuboso con periodos de nuboso. Los vientos son del sector este a 10 kilómetros en la hora. Una jornada realmente soleada en Montevideo y básicamente vacía la ciudad, por lo menos a nivel de las principales avenidas. Con datos del Centro de Gestión de Movilidad nos vamos a reportar con algunas calles que están cortadas hasta ahora. José L. Terra, entre Concepción, Arenal y Guadalupe, va a estar cortada durante toda la jornada por trabajos de saneamiento. Madrid, entre Avenida de las Leyes y Fernández Crespo, va a estar cortado desde las 6 de la tarde por el acto que se va a desarrollar allí frente al Palacio Legislativo. También va a estar cortada San José entre Río Negro y Paraguay, allí hasta la medianoche, y corte se extenderá hasta el 29 de marzo. Vamos ahora con algunos de los temas que vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. El Frente Amplio propone que las cifras de delitos sean relevadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. El senador Charles Carrera denunció que los delitos aumentaron en el interior, en especial los homicidios, y que el gobierno no reconoce la gravedad de la situación y no tiene respuestas políticas. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó su primera resolución pidiendo un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza por 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. En el mismo sentido se expresó el senador y precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, quien exigió al gobierno nacional que tome una postura clara condenando la situación. La selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa enfrenta desde las 16:30 horas a Costa de Marfil en el estadio de la ciudad de Lens en Francia por la fecha FIFA. Comenzando el desarrollo informativo, les contamos que el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que el gobierno uruguayo no tomó medidas para afrontar la situación del litoral ante la diferencia cambiaria con Argentina. El jefe comunal reclamó a los intendentes del litoral porque quedó solo frente al gobierno en los reclamos para atender justamente la situación. Para el precandidato del Frente Amplio, el trabajo es uno de los ejes de campaña, ya que entiende que es uno de los problemas centrales del interior del país. En muchos lugares del interior y las salidas laborales pasan o por ingresar a la intendencia, ingresar a la policía, ingresar al cuartel o trabajar en un establecimiento agropecuario. Está claro que la inversión sobre todo se concentra por una cuestión de distancia, de logística, en la capital, en Canelones, en San José, en Maldonado, pero fuera de esa región, la inversión sobre todo privada, que es la que uno busca, no avanza hacia el interior y muchísimo menos cruza el Río Negro. Por tanto, bueno, es necesario en ese sentido buscar la forma o la manera a partir del 2025 de una distribución más equitativa. Lima dijo que las medidas del presidente Javier Milei beneficiaron al comercio del litoral afectado por la diferencia cambiaria con Argentina, que sufrió una caída en sus ventas que alcanzaron 70% en 2023. Por supuesto, las medidas de Milei
está matando a la Argentina. Al litoral lo benefició. Lo benefició porque subió el precio de los combustibles, subió el precio de los alimentos y de los comestibles y por tanto el uruguayo ya no cruza. El gobierno uruguayo no tomó medidas. En el reclamo quedé solo. Sí. Hasta los propios intendentes blancos se borraron, desaparecieron. Al principio estaban en el tema, al principio recuerdo que tuvimos algunas reuniones de los intendentes del litoral con el presidente de la República en la Torre Ejecutiva, pero no hubo medidas concretas. La única medida que en algún momento fue alguna medida que tuvo su impacto positivo fue el 1 de mayo del año pasado, 2023, cuando el gobierno nacional toma la decisión de incrementar el descuento a los combustibles y llevarlo al 39%. Y Salto es el departamento más afectado por casos de dengue. Ante más de 40 casos confirmados, el intendente Andrés Lima solicitó al gobierno exonerar de IVA a los repelentes. Hasta el momento no ha recibido respuesta, pese a que la magnitud del problema obligó a Concordia, ciudad fronteriza, a declarar la emergencia sanitaria. Tenemos más de 40 casos de dengue. Hay 2 fallecimientos que se está a la espera de los resultados que dé el Ministerio de Salud Pública para saber si el fallecimiento fue producto de dengue o no. Y bueno, se están realizando jornadas de fumigación, de descacharrización, una campaña de concientización de la población. Y bueno, estamos a la espera de la solicitud que le hemos hecho al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud Pública y a Secretaría de la Presidencia de una exoneración de IVA en el costo de los repelentes. En el 2016, cuando aparece el dengue por primera vez en Salto, en aquel momento Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, dispuso una rebaja importante en el costo de los repelentes, bajó el IVA del 22 al 10%. Hoy, ¿por qué pedimos una exoneración total? Y porque la magnitud del problema es mayor que en 2016. No es un caso de dengue o 2 casos de dengue. Estamos hablando de más de 40. Enfrente tenemos a Concordia, que declaró la emergencia sanitaria, que tiene más de 2.000 casos autóctonos positivos. En la región tenemos dengue, en Paysandú, en la Artigas, por tanto entendemos que frente a una situación más compleja es necesario tomar otro tipo de medidas como es esto. Y los casos de dengue se triplicaron en Uruguay en menos de 20 días. En este momento hay 158 casos en todo el país, 62 autóctonos y 96 importados. 18 personas se encuentran internadas por esta enfermedad y una de ellas se encuentra en el CTI. La unidad de zoonosis del Ministerio de Salud Pública realiza tareas de prevención con recorridas barriales para detectar posibles criaderos de mosquitos Aedes aegypti, el vector de la enfermedad. El objetivo es brindar información a la población en territorio. También la División Salud de la Intendencia de Montevideo está participando en tareas de fumigación, detección de criaderos y difusión de información de las medidas que la población debe tomar para prevenir la transmisión del dengue. Vecinas y vecinos del barrio Torre 8, un asentamiento ubicado en la zona de Camino Lecoq y Antonio Rubio, en el noroeste de Montevideo, denuncian que viven en terrenos inundables. También en ese lugar hay un caso sospechoso de dengue y en el barrio afirman tener dificultades para acceder a repelentes. Es horrible para los niños, porque se te inunda, se te moja la ropa, se te tropean muchas cosas. A mí me dio las cuchetas para ellos, que ya la parte de abajo ya se me han roto las patas porque hace 5 años que las tengo y se pudrieron mismo del agua que te entra. Y otra que la cantera, la infección que pueden agarrar los niños y todo. A nosotros nomás se nos inunda cada vez que llueve, nos queda hasta el escalón y demora en bajar y tenemos que salir con ella o pasar ella 2 o 3 días encerrada hasta que baje y seque un poco para poder jugar en el patio, porque si no es barro hasta arriba. Y el dengue también, a tener todo mojado y todo así, es un peligro eso, ¿no? ¿Tienen acceso a repelente, por ejemplo? No tenemos. Lo que a veces compramos de noche, aspiral o algo de eso, pero el mosquito no está solo de noche, está de día también. El tema del mosquito es impresionante. Eso, no hay espiral que valga. En mi caso, nosotros básicamente compramos un aparato ahí que tira un líquido, nos dio bastante resultado. Pero afuera de tarde no puedes estar. Lo que pasa es que es todo campo y donde hay campo hay mosquitos, es así. Si tenés que llevar a un niño al jardín, tenés que tener una ropa guardada para poder cuando entre, que entre limpio, otro par de calzado. Si te vas a trabajar, tenés que salir con una botellita de agua para poder limpiarte los championes para ir prolijo.
Y vamos a otro de los temas que está afectando en estos días a nuestro país y tiene que ver con las inundaciones. O se va a exonerar del pago de las facturas de servicio de agua potable y saneamiento a familias que fueron desplazadas justamente por las inundaciones. También postergó las fechas de vencimiento de las facturas de periodos anteriores que se emitirán a la brevedad. En el caso de UTE, aplicará un descuento del 10% por cada día de interrupción del servicio de forma consecutiva por todos los conceptos energéticos. Esto es cargo fijo, cargo por potencia y cargo por energía, hasta un máximo de 100% en función de la última factura generada con anterioridad. UTE invertirá cerca de 70 millones de pesos en reparaciones tras el temporal. De acuerdo al último relevamiento, a nivel país descendió el número de personas desplazadas debido a la disminución de las personas evacuadas y autoevacuadas. Actualmente permanecen fuera de sus hogares 5.582 personas, 681 están en situación de evacuación y 4.901 autoevacuadas. Se reportan 6 rutas nacionales cortadas hasta el momento. De ese total de personas desplazadas, corresponden a Canelones 2.194, 2.556 a Durazno, 185 a Florida y 647 a San José. Durazno es el departamento donde se dio el mayor aumento de personas desplazadas en las últimas horas por la crecida del río Xi. Y el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, dijo que trabajan en conjunto con el municipio de Santa Lucía y también con el Centro Coordinador Departamental para asegurar las condiciones de retorno a los hogares de las personas desplazadas. Generando una recorrida por Santa Lucía, vamos a estar también por Cerrillo y Aguas Corrientes, viendo el estado de situación, acompañando un poco, viendo el excelente trabajo que se viene haciendo el SECOED a nivel departamental, a nivel local y con los vecinos y las vecinas de los distintos lugares que han hecho un proceso muy importante desde el arranque, sabiendo que se iban a inundar las casas, se preparó todo el escenario para que de alguna manera pudieran evacuarse o autoevacuarse a pie seco, como se dice, antes de que el agua les llegue a la casa. Eso está funcionando y ahora estamos en el operativo retorno, en la medida que el río va bajando, que las casas van quedando liberadas, bueno, retirando los materiales de limpieza, y bueno, insisto, colchones, frazada, material hipoclorito, ¿no? Y bueno, insisto, pegando una vuelta, estando cerca de la gente. Y nos quedamos allí en Canelones, donde vamos a compartir el testimonio de 2 personas que se vieron afectadas por las crecidas de río. Habíamos tenido una creciente hace unos días que no nos había llegado y bajó rápido, que dicen que cuando baja rápido puede subir. Después tuvo toda esa lluvia por todo el tema por toda la cuenca del río, llovió parejo y empezó a crecer de nuevo. Y estuvo la gente de la comuna repartiendo bolsas en el barrio y que evacuemos. Y fue lo que hicimos al día siguiente. Claro, el jueves a las 3 de la tarde, porque ¿qué pasa? Cuando la primer creciente de estos días llegó hasta la casa por medio de acá. Estuvo en la calle y entró a la casa. En ese momento subimos todo, pero llegó hasta ahí. Después como que nos dijimos, no va a venir. Empecé a bajar todo. Después que tenía todo bajo de nuevo, fue que nuevamente, dice, no, vienen muchas aguas, digo, yo soy de la zona de Florida, oriunda de allá, me empezaron a contar cómo estaba la zona para Florida, y ahí comencé nuevamente a subir todo, y el jueves a las 3:20 de la tarde salí con mi pequeño, así, súper angustiada, porque digo, veía que perdía todo. Y de alguna manera vamos a seguir en tema y vamos a profundizar con Gustavo Vila sobre ciencia para ver cómo es la alerta temprana de inundaciones en el departamento de Durazno. Gustavo, un gusto recibirte. Gracias, Pilar. Un placer estar de nuevo aquí en MBD Noticias. El sistema de alerta temprana de inundaciones en Durazno fue un desarrollo que enorgulleció mucho al sistema científico de nuestro país. Porque primero, de manera temprana, a principios del 2010 por allí, se instaló un sistema importado, pero luego Facultad de Ingeniería y puntualmente el INFIA, el Instituto de Mecánica de los Fluidos, comenzó un desarrollo que fue financiado con capitales de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con fondos de facultad, con fondos internacionales, y se logró
prevenir las inundaciones, no en cuanto a evitarlas, pero sí esto que acabamos de ver en el informe anterior, que las evacuaciones se tuvieran que hacer de urgencia, con el agua entrando a las casas. Se pudo planificar lo que se llama la evacuación a pie seco, con una medida muy exacta de cuánto iba a crecer el agua y en qué momento. Se pudo trabajar, el Comité de Emergencias Departamental de Durazno pudo tener herramientas para trabajar. Sin embargo, este sistema que fue transferido en el año 2016 al Estado Nacional, la facultad entrega esto a la DINAGUA, a la Dirección Nacional de Aguas, y parece ser que en este episodio y en otros anteriores no está funcionando como corresponde, lo cual priva de una herramienta valiosísima para este tipo de circunstancias que de algún momento pueden ser dramáticas si el agua empieza a entrar en las casas sin aviso. Freddy Rush, periodista del departamento de Durazno, periodista también corresponsal de Radio Uruguay en Durazno, está en comunicación por Zoom porque nos va a contar bien qué pasó en estos días en Durazno. Freddy, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo andas, Gustavo? Un gusto estar en contacto contigo y con los televidentes de MBD Noticias. Un placer. Bueno, sí, contanos qué pasó, cómo se dio la advertencia este año y por qué no fue igual que otras veces. Bueno, como vos decís, hubo un sistema revolucionario, realmente revolucionario. Nosotros somos una ciudad, Durazno, que hace 200 años que vivimos con las crecientes del río Gila. La ciudad fue fundada en 1821, cumplimos en 2021 200 años, llevamos ya 203 años y convivimos desde siempre con las inundaciones. Y todo siempre fue a ojo, un poco a criterio de los vaqueanos o de la gente que algo conocía del río, pero muchísima gente en cada creciente perdía mucha cosa. Con la formación primero del Sistema Nacional de Emergencia y de los comités de emergencia departamentales, se comenzaron a dar cambios para una mayor profesionalización, te diría, de lo que es el trabajo en ese sentido. Hubo un primer proyecto, como vos decís, que fue importado de alerta temprana, que fue el de cascos blancos de Naciones Unidas, que se implementó ya por el año 2010, que permitía predecir con cierto criterio la altura del río y así evacuar primero durante el día, que es importante no hacerlo en la noche, durante el día, con anticipación y saber exactamente a qué zona de la ciudad iba a llegar el río para los cortes de energía, para los cortes de agua, en fin, todo lo que es la logística cada vez que el río se desborda. Ese sistema fue luego sucedido por un proyecto muy interesante de la Facultad de Ingeniería, que incluso fue más preciso que el anterior, que sumaba otras variables, que sumaba más sensores, pero como vos decís, el proyecto se estancó y además no se actualizó. O sea, no logramos mejorar lo que ya se venía haciendo. El río ha tenido cambios en su comportamiento. Ahora hace 5 años que no teníamos una creciente de estas dimensiones. La última había sido en junio de 2019 y había falta de ejercicio, de gimnasia, digamos, de evacuación, y se notó en esta instancia, además de dificultades importantes para predecir la altura del río. Freddy, las autoridades del Comité Departamental de Emergencia reconocieron que tomaron una medida un poco mayor de la que se esperaba, porque como el cálculo era incierto, bueno, fue mejor exagerar, dicho entre comillas, lo que iba a subir el río para evitar problemas porque no había datos certeros. Exacto, mira, el jueves pasado, cuando el río comenzó a subir y la incertidumbre empezó a ganar a las familias, yo participé en una conferencia del Comité de Emergencia y pregunté en 2 o 3 oportunidades a los integrantes del comité a qué altura iba a llegar el río, qué cálculos tenían, y en un momento el intendente Vialín, que estaba en el público, no estaba en la mesa, cosa que habitualmente hace, que es estar en la mesa y no en el público, en esa oportunidad no estaba en la mesa, se para del lugar en el que estaba y le dice el coordinador de SECOED, dígale la verdad a los compañeros de la prensa, dígale que no tenemos idea de a cuánto va a crecer el río. Textualmente lo dijo el intendente, y esto es porque el sistema de alerta temprana no estaba funcionando, no tenían criterios certeros para predecir la creciente, y de hecho, como vos mencionabas recién, lo que decidieron, que es una medida, digamos, ante esta situación razonable, criteriosa, es decir, bueno, tiremos un poco más arriba la medida, evacuemos un poco más arriba, que la gente salga, es preferible sacarlos de sus casas y que no le llegue el agua que los agarre la creciente. Y así fue, tirar una medida incluso superior a los 11 metros, se hablaba en principio de que podían ser 4.000 evacuados, fueron finalmente 2.600, y el río llegó a 10 metros 65, pero sí desnudó primero, inexperiencia en el trabajo del SECOED. Este equipo del SECOED es totalmente nuevo, no hay nadie de los que trabajaron históricamente con las crecientes, y particularmente el sistema de alerta temprana, que fue un gran orgullo para Durazno, que fue el que lo inauguró además, porque después se extrapoló a otras ciudades y a otros departamentos como Artigas, por ejemplo,
realmente no está funcionando. Y a partir de ahí incluso surgen algunas ideas que se han estado de alguna forma fermentando en esta inundación para mejorar el sistema y agregar otros sensores en el transcurso del curso del río, fundamentalmente, ¿no? Freddy, para terminar por acá, pasamos en limpio. Esto que fue un orgullo, un desarrollo científico de nuestro país, que además integró elementos de varias instituciones, porque varias de las estaciones de radiometría pertenecen, por ejemplo, a la UTE, a otros organismos del Estado. Hoy o está funcionando, no sabemos muy bien, pero o funciona mal o no funciona. Y lo que era un desarrollo que además se iba a extender plenamente a Artigas y también a 33, esto también quedó interrumpido. ¿Se sabe que la UTEC está tratando de tomar control ahora y con esto te despido? Bueno, mira, hace un ratito una conferencia de prensa, estuvo allí en esa conferencia el ingeniero Héctor García, que es integrante, es docente, es uruguayo, pero es docente del Instituto Holandés del Agua, al que Vidalín le encomendó un trabajo, le contrató un trabajo que permita mitigar las crecientes del río Allí. No evitarlas, por cierto, pero sí mitigar el impacto. Están trabajando en eso, es posible que UTEC tome la posta, UTEC está involucrada en el proyecto que te estoy mencionando, es posible que tome la posta y que pueda haber novedades en los próximos meses. Un adelanto que hizo la Intendencia es que va a comprar un sensor telemétrico para terminar con las polémicas de la altura del río Allí a la altura del Puente Viejo. Allí no hay sensores, se va a colocar en el puente ferroviario un sensor que va a comprar la Intendencia, que se va a sumar a la cadena que ya tiene UTE en todo el curso del río Allí. Pero UTEC está en el tema y es probable que pueda tomar la posta en este tema. Ojalá así sea, porque es un sistema muy útil, el de alerta temprana, y realmente permite tener certezas. Cada vez que el río crece, la gente no sabe si va a ser 10,5, 11, 12, 13 metros, como pasó en 2007, y recordemos que tuvimos más de 10.000 evacuados en aquella oportunidad, en la más importante de la historia de Durazno. Así que creo que se le va a poner mucha fuerza a esto para que se recomponga el sistema y se genere una nueva posibilidad de trabajar con la alerta temprana, ¿no? Freddy Ruch, desde Durazno, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información. Ojalá no te tengamos que molestar por malas noticias y sí por buenas. Y que, bueno, lo dicho, ¿no? Que la ciencia y el conocimiento de nuestro país sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gustavo, que así sea. Gracias. Pilar, volvemos contigo. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, y seguramente el tema va a ser profundizado en Sobre Ciencia en la edición de mañana a las 22 horas. Gracias. Y nosotros ahora vamos a exteriores para tomar contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado, que está en La Criolla, en la Rural del Prado. Eduardo, muy buen mediodía, bienvenido. Hola Pilar, un gusto saludarte. Así es, estoy en el stand Montevideo Más Verde de la Intendencia de Montevideo con la responsable de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Intendencia, justamente con Verónica Piñeiro, para conocer sobre el uso de biobardas en diferentes cursos de agua y bosques urbanos de la ciudad. Entonces, Verónica, primero empiezo pidiéndote sintéticamente que le cuentes a la teleaudiencia qué son las biobardas, qué uso tienen, ¿no? Bueno, este año aquí en el stand de la Criolla decimos este punto verde con algunas de las acciones que desarrollamos para cuidar los ecosistemas de Montevideo, ¿no? Y en estos 300 años de Montevideo, bueno, hemos desarrollado acciones, han cambiado los ecosistemas. Bueno, una de las herramientas y de las acciones que mostramos son estas biobardas, que son barreras flotantes que se colocan en los cursos de agua, que lo que hacen es detener o retener los residuos o los materiales que flotan y quedan ahí retenidos, y eso nos vuelve un poco más eficiente el proceso de limpieza y mantenimiento de los cursos de agua. Esto lo hacemos luego de que a partir de la iniciativa de Áreas Liberadas, otro trabajo que llevamos adelante desde el 2022, en el que identificamos muchos puntos en el departamento, más de 800 puntos, principalmente asociados a cursos de agua, donde hay disposición informal de residuos. Bueno, ahí trabajamos particularmente en cada uno de esos puntos, retirando los residuos y trabajando con la comunidad, viendo cuál es la situación asociada a esa acumulación de residuos, intentando cambiar un poco esas realidades. Y bueno, esta herramienta de las biobardas, que fue propuesta por la Facultad de Ingeniería en el marco de los fondos Mayolo, que las construimos también con participación de vecinos y vecinas voluntarios y con escuelas y con algunos centros educativos, nos permiten, bueno, a partir de la utilización de materiales reciclables, porque están construidas con botellas de PET, instalarlas en cursos de agua y poder retener residuos.
la administración hace mucho énfasis en política en base a datos, ¿no? Te pido algunos datos justamente de lo que ha sido, primero el trabajo de retirar justamente residuos y cuánto después han recabado también en cuanto a las biobardas instaladas, ¿no? Bueno, las acciones de áreas liberadas, estos 800 puntos que hemos identificado, desde enero de 2022 hasta ahora hemos retirado más de 134.000 toneladas de residuos asociadas a cursos de agua, la mayoría, como les decía, y algunas otras en otros puntos también próximos a los cursos de agua. Esto nos ha llevado a ver que es una herramienta que funciona, que estamos trabajando muy bien y que también ha tenido repercusión en la cantidad de residuos en los cursos de agua, que un poco también lo podemos medir a través de la utilización de estas biobardas, que algunas han retenido, por ejemplo, en una semana casi media tonelada de residuos de diferentes características, ¿no? De pequeños electrodomésticos, también hay vegetación que circula, ¿no? Ramas y eso, almohadones, colchones, cosas que están circulando por los cursos quedan retenidas ahí, los retiramos y también nos permite tener un mayor control de puntos de mayor acumulación o diferentes cosas que nos permitan pensar en cómo articular esa acción, modificarla o ver dónde son otros puntos que podemos integrarlo. Vamos a ir hacia 20 puntos donde instalaremos estas biobardas en las diferentes cuencas de Montevideo, que lo que hacemos también es hablarlo y dialogarlo con los vecinos. Cada biobarda está identificada con un cartel que tiene información sobre qué es esta barrera flotante que colocamos y asociado al 092-250-260, que si la ven con muchos residuos nos pueden avisar y nosotros también poder ir a recogerlo para también poder configurar esto también con los vecinos y que ellos puedan colaborar. Aprovecho por último a consultarte, hoy se instala un ecocentro móvil aquí en la Rural del Prado. Comentarnos en qué consiste y si está previsto también que esos mismos ecocentros se instalen en otras partes de la ciudad. Bueno, desde principios de marzo contamos con un ecocentro móvil que está recorriendo diferentes puntos del departamento. Es una herramienta más que se suma a la estrategia de Montevideo Más Verde para que los vecinos y vecinas puedan llevar materiales que se generan en los hogares y que pueden ser reciclados o materiales que tienen que tener una disposición correcta. Por ahora es uno, esta semana ya estuvo, por ejemplo, en la Terminal del Cerro, en la Plaza Ex Terminal Goes y en otros puntos del departamento. Esta semana va a estar aquí en Las Criollas, dentro del predio de la Rural del Prado. Pueden venir, conversar con los agentes ambientales que están allí, que les cuentan cómo son los materiales, cómo podemos clasificar en casa. Y durante abril va a haber una nueva agenda que va a estar informada y tendremos próximamente 8 ecocentros móviles que van a estar recorriendo simultáneamente todo el departamento. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Pilar, ahí escuchábamos a la responsable justamente de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Intendencia, Verónica Piñeiro, hablando de las biobardas instaladas en muchos de los cursos de agua de la ciudad y también de este ecocentro móvil que se ve ahora en la rural y que se verá después en otros puntos de la ciudad. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Seguramente seguiremos informando sobre cuál es la cantidad de toneladas o cuántas toneladas recoge ese recolector de residuos. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a seguir con otros temas, posición de Uruguay con respecto a Venezuela, otros países y más. No se vayan. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Segundo bloque de MBD Noticias, 23 grados en Montevideo en estos momentos. Comentarles que el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, denuncia que los delitos aumentaron en el interior del país, en especial los homicidios, y que la seguridad y la violencia son la principal preocupación de la población. Pero el gobierno no reconoce la gravedad de la situación y no tiene políticas para atenderla, sentencia Carrera. Y nosotros ahora estamos recorriendo el país y lo que dicen las encuestas de opinión, la principal preocupación de la gente, de la población, es la seguridad y la violencia. Si uno analiza las cifras del Ministerio del Interior, cuando uno escucha a las autoridades decir que los delitos bajaron, lo que tenemos que decir es que en el interior los delitos subieron. Si uno analiza los homicidios, aumentaron el 42% de los departamentos del país. Es decir, tú no le podés decir en Durazno
que los homicidios bajaron, donde pasaron de 3 a 10, o en Colonia de 3 a 9, o en Maldonado de 12 a 19 homicidios, porque la gente lo que se siente insegura. Lo mismo la rapiña y los hurtos. Entonces lo que nosotros creemos es que este gobierno no reconoce la gravedad de la situación, no plantea la problemática tal cual es y siempre tiene algunos formatos de eslóganes de campaña donde los delitos bajaron y en realidad los delitos desgraciadamente no bajaron. La violencia en nuestro país no bajó. Carrera agregó que se ha dañado la credibilidad de las cifras del Observatorio de Criminalidad y que hay diferencias entre las cifras de Fiscalía y del Ministerio del Interior. Dijo que el Frente Amplio propone que las cifras de delitos las lleve el Instituto Nacional de Estadística y que haya acuerdos políticos para enfrentar el delito. Sostuvo que Uruguay hoy es plataforma para el narcotráfico, lo que no se puede permitir y que hay que tomar medidas fuertes como Estado. El exdirector del CONCAR, Darwin Taroco, quien fue condenado por colaborar con el ex senador Gustavo Penades, hizo trasladar a presuntas víctimas de este a la cárcel donde era director e intentó silenciarlas o amedrentarlas, según relató la fiscal Alicia Guione. También contó con informantes del Instituto Técnico Forense y de la Policía Científica. Así llegaban a algunas personas que se encontraban el año pasado recluidas en distintos centros carcelarios, no por estos delitos, sino bueno, por X delito, porque bueno, precisamente algunas de las víctimas del imputado Penades son personas, bueno, vulnerables o de las que aprovechando esa vulnerabilidad también explotaba en principio, hasta las evidencias que tenemos, el ex senador. En ese sentido, Taroco, ostentando ese cargo, decíamos, podía acceder con facilidad a estas presuntas víctimas. Decimos presuntas porque algunas de ellas no eran víctimas en nuestra investigación, sino que ellos las indicaban como víctimas, y ordenaba o coordinaba con otros compañeros sus traslados a una u otra cárcel, generalmente a la unidad de donde él era director, y luego que los tenía allí trataba de silenciarlos o de amedrentarlos de alguna manera o ofrecerles algún intercambio para que declararan a favor de Penades. 7 países del continente, entre los que se encuentra Uruguay, expresaron preocupación por la situación política de Venezuela ante la información vinculada a persistentes impedimentos en la inscripción en la República Bolivariana de Venezuela de aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral a menos de 24 horas de la finalización del plazo establecido. Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú expresan que los partidos políticos, que los partidos venezolanos, Mesa de la Unidad Democrática y Un Nuevo Tiempo, a los que definen como los mayoritarios de la oposición, no han podido inscribir la candidatura de Corina Lloris. Con este tema está nuestra compañera Juliana Perdomo, quien se encuentra en Cancillería. Juliana, muy buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pilar? Buen mediodía para todos. Siguiendo el tema que tú manifestabas, el canciller Omar Paganini acaba de brindar una conferencia de prensa respecto a la situación de Venezuela y a la declaración de condena que lideró el presidente Luis Lacalle Pou en conjunto con esos 7 países que tú mencionabas. En esta ocasión, Paganini reiteró que Venezuela es una dictadura y que se aleja de cualquier práctica democrática tras la inhabilitación de Corina Lloris como candidata opositora y de la anteriormente Corina Machado. Paganini manifestó que se encuentran evaluando los pasos a seguir frente al régimen de Nicolás Maduro y no descartan discutirlo en el ámbito de la OEA, como así también no reconocer el acto eleccionario una vez llegado el caso. Emitimos una declaración muy preocupados por lo que está sucediendo respecto del proceso electoral en Venezuela y lamentablemente al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos en el sentido de que los candidatos del grupo opositor de la Plataforma Unitaria Democrática Venezolana no solo primero se inhabilitó a María Corina Machado, que claramente había sido muy apoyada en las elecciones primarias, sino que luego también no se dejó inscribir por vías administrativas o no muy claro aún a la candidata Corina Lloris, que había sido la que habían decidido como alternativa
para este proceso electoral, de manera de que dejaron escribir a algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene preocupación de que puedan juntar un caudal de votos, pero sí a los que le significan un riesgo, de manera que el proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo y salvo que estas cosas se reviertan, no admite ninguna sorpresa, digamos, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible. Bueno, Pilar Paganini también se refirió a otra situación, a la declaración del Consejo Superior de la ONU que pidió un alto al fuego en Gaza. Dijo que es momento de preocuparse por la situación humanitaria del país, pidiendo la pacificación de esa región, sin olvidarse que jamás cometió actos terroristas. Uruguay venía hablando ya, hemos hablado en organismos internacionales, en el G20 en particular y en otros ámbitos, respecto de que queríamos un cese del fuego temporario para después dar paso a negociaciones de paz más duraderas, siempre basadas en el principio de los dos estados. Esto que votó el Consejo de Seguridad Nacional va en esa misma dirección. Ellos hablan de un cese del fuego durante el Ramadán para después generar condiciones de pacificación y la liberación de todos los rehenes. Entiendo que ambas cosas son fundamentales porque esto de tener rehenes es algo insólito en un conflicto internacional, así que Uruguay en ese sentido le parece positivo lo que votó el Consejo de Seguridad. ¿Se fue de proporción la respuesta de Israel? Creo que es hora de preocuparse por la situación humanitaria en Gaza y en ese sentido facilitar el acceso de todos los canales de apoyo humanitario, más allá de que también no hay que olvidar que jamás cometió actos terroristas terribles que son realmente señal de preocupación de la comunidad internacional también. Pero ahora estamos en una situación donde lo que hay que buscar es una pacificación de la región. Bien, muchísimas gracias, Juliana, porque a todo esto el precandidato del Frente Amplio y senador Mario Vergara se expresó en su cuenta de la red social X y valoró de forma positiva el comunicado de Naciones Unidas y en este sentido dijo: nos unimos a Antonio Guterres, secretario general de ONU, y a los líderes de las distintas naciones para expresar que la resolución debe ser respetada y conducir a una paz duradera y sostenible en la región. Finalmente, llamamos al Gobierno Nacional a expresarse claramente en el mismo sentido, según escribió el senador Vergara en su red social. También expresó el senador Frente Amplio Charles Carrera sobre la situación de Venezuela. Dijo que no se pueden vetar candidatos a la presidencia y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, situación que genera preocupación. El tema de Venezuela, lo que nos preocupa de Venezuela es que haya elecciones libres y que no se estén vetando candidatos. Eso a nosotros nos preocupa y consideramos que no puede ocurrir. En una democracia lo que hay que asegurar es la participación de todos los candidatos y los partidos políticos. Y en este caso estamos viendo con preocupación que en Venezuela no se está dando esta situación. Vamos ahora con otros temas. La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida advierte por la paralización de 2 plantas de cerveza en La Valleja y en Montevideo en el mes de mayo. Sobre este tema, el presidente del sindicato, Fernando Ferreira, confirma que iniciaron contactos con autoridades locales y nacionales para expresar preocupación por la situación laboral de 700 trabajadores del sector. Bueno, la paralización de ambas plantas se manifestó por parte de la empresa FNC, que es la dueña de las dos plantas, tanto Montevideo como Minas, por una parada de sobrestock, o sea, como que la necesidad de hacer un parate debido a la cantidad de cerveza que hoy tiene acopiada y que en definitiva implicaría un proceso de destrucción del producto en caso de que no fuera vendido. Por lo tanto, planteó la paralización Minas y Montevideo, ambas en el mes de mayo. El problema es que, bueno, nosotros como sindicato pedimos una entrevista a la gerencia de Fábricas Nacionales de Cerveza solicitando información de cómo era el reintegro de los trabajadores a partir del mes de junio. La empresa aduce que todavía no tiene una planificación de cómo sería esa vuelta y bueno, eso a nosotros nos preocupa porque en definitiva se genera cierta incertidumbre en los trabajadores de saber, bueno, cuál es la situación a partir del mes de junio. La Federación de la Bebida inició una ronda de encuentros con autoridades de La Valleja para expresarles la preocupación. Además, la importación de cerveza a bajo costo y la reducción del consumo afecta la producción interna.
¿no? Hoy es un 20% del mercado, cada punto es 1 millón de litros de cerveza, o sea que hay 20 millones de cerveza que viene importada tanto de Brasil como Argentina, muy bajo costo, en una sociedad que ha perdido mucho poder adquisitivo, o sea, tuvimos 4 años de pérdida de los trabajadores de casi un 5%, eso se refleja en el consumo interno, en lo que los trabajadores consumen, que somos los que dinamizamos la economía, y bueno, cuando uno dice que hay medio millón de trabajadores con un promedio salarial de 25.000 pesos líquidos, teniendo una oferta de cerveza barata se vuelca a ese lugar. Bueno, eso está incidiendo muchísimo en el mercado nacional. Uruguay enfrenta a las 4:30 de la tarde en un amistoso con Costa de Marfil. Vamos a tener más detalles enseguida de la pausa, ya venimos. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Tercer y último bloque de MBD Noticias. El Centro de Panaderos realizó una jornada de preparación de huevos de Pascua con niños de la Fundación Pérez Scremini en el marco de la campaña denominada Un Pan Dulce de Esperanza, que se viene realizando desde el mes de diciembre. Todo lo recaudado va a ir para nuestro nuevo tratamiento de inmunoterapia CAR-T. Bueno, esto es para poder separar las endotoxinas y bueno, poder aplicar el tratamiento de inmunoterapia que hoy es vanguardia, que es lo que se está usando en el mundo, y bueno, Uruguay hoy lo tiene en la Fundación Pérez Scremini. ¿Cuánto acelera este tipo de equipamiento al tratamiento? Bueno, este tratamiento se usa más que nada en recaídas y tiene un éxito muy grande, entonces esperemos que una vez que ya esté todo armado, esto va a ayudar a que muchos más chicos puedan salir adelante. Un huevo de chocolate blanco. ¿Con qué lo vas a decorar? Con moneditas y rocklets. ¿Y qué le vas a pedir para el conejo el domingo? Chocolate blanco. ¿Es tu preferido? El chocolate negro no me gusta. ¿Te dio mucho trabajo hacer el huevo de Pascua? Sí. No tanto, pero sí. Para mí un conejito. ¿Un conejito? ¿Y qué te gusta, chocolate blanco o negro? Los dos. ¿Los dos? ¿Qué le vas a pedir al conejo de Pascua el domingo? No sé. ¿Pero te gusta comer chocolate? Sí. Está bien, blanco y negro, los dos muy ricos. A partir del 1 de abril el peaje de Pando va a operar exclusivamente de forma automática. Actualmente, de los 15 puestos de peaje que hay en nuestro país, 12 operan sin personal de caja. Hasta el 31 de marzo de 2024 se podrán pagar en efectivo las pasadas por los peajes y desde el 1 de abril funcionarán exclusivamente con telepeaje o a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIVE. La excepción son los puestos de Soca y Mendoza, que recibirán efectivo por un tiempo más. Se estima que hasta fines de abril. Pando funciona mixto en algunos horarios y por allí pasa más del 30% del tránsito. De acuerdo al reporte brindado por la Corporación Vial del Uruguay, el 79% de los usuarios prefirió algún medio de pago electrónico. En enero de 2024, los puestos de peaje en Uruguay registraron un flujo de 4.720.765 vehículos. De estos, 3.738.839 utilizaron algún tipo de pago electrónico a través del tag del telepeaje en sus formas de prepago y pospago, mientras que 981.926 optaron por el pago en efectivo o a través de SUSIVE en puestos con el modo automático habilitado. Las estaciones de Pando, Solís y La Barra fueron las que tuvieron mayor flujo de vehículos, al igual que en enero de 2023. Le siguieron los puestos de peaje de Soca, Garzón y Cufré con más de 200.000, mientras que Paso del Puerto, Cebollatí y Manuel Díaz fueron los que registraron menos cantidad de pasadas.
La selección uruguaya enfrenta esta tarde a Costa de Marfil en el estadio de la ciudad de Lens, en Francia. Desde las 4:30 de la tarde es el segundo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA del mes de marzo. La celeste viene de empatar 1-1 ante la selección del País Vasco el pasado sábado en Bilbao por el primer encuentro de carácter no oficial de este mes. Los dirigidos por Marcelo Bielsa integrarán un equipo alternativo con respecto al que jugó desde el arranque en Bilbao. La idea del entrenador argentino es colocar a aquellos futbolistas que todavía no tuvieron minutos, como Federico Viñas. También se espera que inicien Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz, habituales jugadores titulares. Hasta aquí llegamos con la edición mediodía de MBD Noticias, la actualización informativa 18:55. Mañana los esperamos bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. El Frente Amplio propone que las cifras de delitos sean relevadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. El senador Charles Carrera denunció que los delitos aumentaron en el interior, en especial los homicidios, y que el gobierno no reconoce la gravedad de la situación y no tiene respuestas políticas. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó su primera resolución pidiendo un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza por 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. En el mismo sentido se expresó el senador y precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, quien exigió al gobierno nacional que tome una postura clara condenando la situación. La selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa enfrenta desde las 16:30 horas a Costa de Marfil en el estadio de la ciudad de Lens en Francia por la fecha FIFA. Continúa el retorno de las personas desplazadas a sus hogares después de la crecida de las aguas de los últimos días. Según el último reporte, más de 5.000 personas se mantienen evacuadas y los departamentos más afectados son Durazno, Florida y Canelones.